Hemos venido estudiando varios aspectos de distintos pasajes que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento, tratando de entender y aprender acerca de este tema, a dónde vamos cuando morimos. Hemos venido analizando una serie de pasajes que algunos utilizan para enseñar y presentar la creencia de que al morir o vamos directamente al cielo o vamos ya directamente al lago de fuego, al infierno. Hay dos textos que quiero que consideremos a partir de hoy. Esta va a ser la primera lección que vamos a tener acerca de este tema. Como ustedes pueden observar en la imagen que aparece en pantalla, ya más de uno creo que mentalmente se ha transferido a ese evento del cual nos habla la Escritura, acerca de dos ladrones que fueron crucificados al lado de nuestro Señor. Uno de ellos, que se conoce como el ladrón arrepentido, le dijo al Señor en Lucas 23:42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No voy a estudiar en esta noche con ustedes, hermanos, acerca de este ladrón. El enfoque va a ser totalmente diferente, como lo van a ver ustedes en unos instantes. A esta petición que le hizo el ladrón arrepentido de que se acordara de él, el Señor le respondió en el verso 43. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa fue una promesa que el Señor le hizo a este hombre arrepentido. El texto como tal reza de la siguiente manera. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este texto, tal cual como leemos nosotros en la versión de la Reina Valera del 60, que es la que utiliza este servidor que les habla, lo hemos utilizado para exponer acerca de el destino de aquel que muere en Cristo, y es de ir a morar en un lugar que se llama el paraíso. Pero el enfoque que voy a presentar, hermanos, en el estudio de hoy no tiene que ver con eso. Tiene que ver más bien con la construcción gramatical que nosotros estamos leyendo en este versículo. ¿Por qué la construcción gramatical? Por lo siguiente. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuya profetisa era Elena de White, escribió un libro que se llama El deseado de todas las gentes. Considerada por ellos como profetisa de Dios, todo lo que ella escribió se consideraba palabra de Dios, revelación divina. Y ella, en este libro, comentando sobre Lucas 23:43, dijo lo siguiente. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Muy diferente a como lo acabamos de leer en la Reina Valera. Es más, retrocedo al texto. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El libro, escrito por la señora Elena de White, dice, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Cristo, explica a ella en este parágrafo de su libro, Cristo no prometió que el ladrón estaría en el paraíso ese día. Él mismo no fue ese día al paraíso. Durmió en la tumba y en la mañana de la resurrección dijo, aún no he subido a mi Padre. Pero en el día de la crucifixión,
el día de la derrota y tinieblas aparentes, formuló la promesa. Hoy, mientras moría en la cruz como malhechor, Cristo aseguró al pobre pecador, estarás conmigo en el paraíso. Si le prestó usted atención a la lectura que acabo de hacer de este parágrafo del libro de la señora White, El deseado de todas las gentes, ella está explicando aquí que cuando el Señor le dijo, hoy, no se refería a que en ese día, cuando murieran, se iban a vivir juntos para el paraíso, sino que ese día le hizo la promesa de que en un futuro cercano o lejano estarían juntos en el paraíso. La versión de los testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, este verso 43 lo vierte de esta manera. Y él le dijo, dos puntos, verdaderamente te digo hoy, dos puntos, estarás conmigo en el paraíso. Como ustedes pueden ver, hermanos, la construcción gramatical y la presencia de los signos de puntuación son diferentes a como nosotros lo leemos en la Reina Valera. La versión de los testigos, como presenta el versículo 43, es presentando la misma mentalidad, pensamiento y explicación del libro de la señora White, El deseado de todas las gentes. Verdaderamente te digo hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. O sea, pues, no que en ese instante, cuando murieran, ese mismo día, se iban a ir para el paraíso. Otro grupo religioso que vamos a ver a continuación piensa lo mismo. Pero examinando la literatura de la Torre del Vigía, en otras palabras, los testigos de Jehová, en uno de sus libros que se titula Nuevos cielos y una tierra nueva, explican Lucas 23:43 y dice de la siguiente manera: la resurrección de los injustos que han practicado cosas viles sin duda acontecerá cuando el paraíso cubra la tierra y pueda sostener a todos los miles de millones de personas de la humanidad en general que serán levantados a una oportunidad de alcanzar la vida en el nuevo mundo. Esto se indica por las palabras de Jesús al malhechor que le dijo cuando estaba colgado a su lado en el Calvario: Jesús, acuérdese de mí cuando llegue a su reino. Y él le dijo: verdaderamente le digo hoy, usted estará conmigo en el paraíso. Lucas 23. El camino que estos escojan quedará mostrado por sus obras durante este día de juicio de 1000 años. Como pueden ver ustedes aquí, mis hermanos, en la cita que acabo de hacer de este libro de la Atalaya, Jesús no le dijo, según interpretan ellos, Jesús no le dijo que ese día, cuando murieran, se iban a ir para el paraíso, sino que ese día le hizo la promesa de que en un futuro estarían juntos en el paraíso. Como reza en la parte que dice ahí, la mitad, la segunda mitad, y él le dijo, dos puntos, verdaderamente le digo hoy, dos puntos, usted estará conmigo en el paraíso. Otro grupo religioso, la Iglesia Universal del Reino de Dios. Recuerdo de niño que mi padre recibía cada mes una revista que se titulaba La Pura Verdad. ¿Cuántos de ustedes estén familiarizados con ese material? No lo sé. Pero sí recuerdo que mi padre cada mes recibía esta revista y la coleccionaba. A mí me encantaba leerla.
Cuando me hice cristiano, fue que recordé todo ese material que mi papá guardaba en su biblioteca. Y fue cuando pude empezar a entender muchas cosas, ya hecho yo cristiano en mi adolescencia. Y en esta revista, La Pura Verdad, de la Iglesia Universal del Reino de Dios, daban ellos el acompañarla con otra literatura, otros folletos que ellos repartían. Y había uno en particular que mi papá guardaba, y era este que ustedes ven ahí en pantalla, en la parte derecha inferior de sus pantallas. Un folleto que se titula como nombre Salvación. Y en la página 76, cuando estaba estudiando yo acerca de este tema de el ladrón arrepentido, recordé ese librito que había leído yo en mi adolescencia. Y volví, lo encontré y empecé a investigar en él. Y encontré lo siguiente, en donde hablan acerca de esta conversación que el Señor Jesús tuvo con este ladrón arrepentido. Y dice, ¿qué quiso decir entonces Jesús al expresar, hoy estarás conmigo en el paraíso? Luego viene un subtítulo en el folleto que dice, lo que Jesús realmente dijo. Aquí está la gran sorpresa. Lo que efectivamente dijo Jesús no es lo que usted ha supuesto. A continuación, transcribimos lo que en verdad el inspirado historiador Lucas escribió. Entonces Jesús le dijo, : de cierto te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso. En otras traducciones la palabra que ha sido agregada, pero en el manuscrito griego original no existe. El misterio de este famoso dicho de Jesús se soluciona mediante una puntuación correcta. Así que toda esa confusión se debe solamente a un defectuoso orden de palabras en las versiones comunes. Jesús, al utilizar la palabra hoy, estaba haciendo hincapié en el momento en que hizo su promesa y no en la hora cuando él estaría en el paraíso. Vemos entonces, hermanos, que en estas tres citas que he hecho de tres grupos religiosos diferentes, la Iglesia Adventista, los Testigos de Jehová, la Iglesia Universal del Reino de Dios, los tres coinciden en que lo que el Señor le dijo al ladrón en la cruz no es que ese día ambos, cuando murieran, se iban a ir para el paraíso, sino que ese día le hizo la promesa de que en un futuro ambos estarían en el paraíso. ¿Qué es lo que han dicho otros con respecto al pasaje? Permítanme, les transcribo lo que otros han dicho. Ciertos términos poco comunes que supuestamente han inventado los testigos de Jehová tienen el apoyo de otras traducciones de la Biblia u obras de consulta. En Lucas 23:43, la traducción del Nuevo Mundo registra las palabras que Jesús dirigió a un delincuente que fue ejecutado a su lado. Verdaderamente te digo hoy, : estarás conmigo en el paraíso. En el griego original no había signos de puntuación, como los dos puntos. Pero generalmente los traductores introducen algún tipo de puntuación para facilitar la lectura. Con todo, la mayoría de ellos hacen que Lucas 23:43 dé la impresión de que Jesús y el delincuente iban al paraíso aquel mismo día. La Biblia, la Nueva Biblia Española dice, te lo aseguro, : hoy estarás conmigo en el paraíso. Sin embargo,
No todos los traductores comunican esa idea. El profesor Wilhelm Michaelis vierte el versículo así. En verdad, coma, ya hoy te aseguro, algún día estarás conmigo en el paraíso. Esta traducción es mucho más lógica que la de la Nueva Biblia Española. El delincuente moribundo no pudo haber ido con Jesús al paraíso aquel mismo día. Jesús no fue resucitado sino hasta el tercer día después de su muerte. Mientras tanto, estuvo en el Hades, la sepultura común de la humanidad. Esto por citarles, hermanos, de lo que otros han dicho con respecto a Lucas 23:43. Entonces, hasta aquí, hermanos, resumiendo un poco y tratando de colocarnos en contexto, tenemos la Reina Valera del 60, la versión común que nosotros empleamos, la que este servidor de ustedes utiliza en la presentación de sus estudios. Lucas 23:43, en la Reina Valera del 60, leemos: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La traducción del Nuevo Mundo, la versión empleada por los testigos de Jehová, dice, y él le dijo, verdaderamente te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Ven la diferencia, hermanos, en el orden gramatical en que está expresada este versículo en cada una de estas dos versiones? Sí. Es lógico entonces, hermanos, que nos hagamos la pregunta en este momento. ¿Cuál de las dos versiones tiene la puntuación correcta? ¿La Reina Valera del 60 o la traducción del Nuevo Mundo? ¿Cuál de las dos? Es importante entonces un poco de información al respecto. ¿Dónde debería ser colocada la coma o los dos puntos? No puede ser determinado por medio de buscar una coma en el texto griego. En el griego antiguo no había signos de puntuación. Ciertamente todas las palabras iban juntas, sin ningún espacio entre ellas, y se usaban todas las letras mayúsculas. Ante esto que acabo de compartir con ustedes y leerles, que están viendo ustedes en su pantalla, creo que varios de ustedes tienen que estar en este momento preguntándose o tomándose de la cabeza y diciendo, bueno, hemos llegado aquí a una gran encrucijada. ¿Dónde se debería colocar la coma o los dos puntos? Hermanos, eso no podemos nosotros solucionarlo diciendo, vamos a mirar en el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento. No lo podemos hacer. Y la razón es muy sencilla, como lo expuse hace un momento. En el griego antiguo no había signos de puntuación. Todas las palabras iban juntas, sin ningún espacio entre ellas. Y se usaban todas las letras mayúsculas. Para que usted se dé cuenta de que eso es así, es más, recordemos, cuando los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento, no lo escribieron en español, en el idioma en que nosotros hablamos. No lo escribieron con signos de puntuación, porque eso no existía en ese entonces. No existía la coma, no existían los dos puntos, no existían los puntos suspensivos, no existían los signos de admiración, no existían los signos de interrogación, no existían ninguno de ellos. Existen ahora en nuestra versión en español y en otras versiones, en otros idiomas, pero en el original, tal cual como ellos lo escribieron, eso no aparece porque eso no se había inventado en ese entonces. Miremos algunos de los manuscritos. El manuscrito de John Ryland
que es el más antiguo, el más cercano al primer siglo, que data del año 130, ustedes lo pueden ver ahí en pantalla y miren la manera como se escribía. Este es un pequeño fragmento de ese manuscrito del Evangelio de Juan. Ustedes pueden observar ahí las letras en idioma griego. Y todas están en mayúscula, ninguna está en minúscula. Y usted puede darse cuenta que no hay en ninguna de ellas algún signo de puntuación. Miremos otro manuscrito, el papiro Chester Beatty. Ustedes lo pueden observar. A mí la imagen no es muy nítida, pero para que tengan ustedes una idea, permítanme les muestro este otro. El papiro Bodmer II. Ya pueden ustedes observar ahí de una manera más nítida cómo era que se escribía en el griego. Y miren ustedes que todo va junto, no van separados. No hay cambio de un párrafo a otro, no hay un punto aparte, no hay un guión, no hay algo que separe las palabras. No existe ninguna coma, ni un punto y coma, ni tampoco una tilde o un signo de interrogación o un signo de admiración. Así era como se escribía. Así es como fue escrito el Nuevo Testamento y también el libro, el Antiguo Testamento, sin signos de puntuación. Otro manuscrito, el Diatesarón del año 160 después de Cristo. Como ustedes pueden ver ahí en la imagen, sigue la misma consistencia, letras mayúsculas. No hay signos de puntuación. O el Códice Sinaítico, que ustedes pueden observar ahí en pantalla. Este manuscrito contiene casi todo el Nuevo Testamento. Algo que en mi investigación hoy estaba navegando un poco en la internet y para mi sorpresa, y me llenó de mucha alegría, encontré un enlace en la internet en donde el Vaticano ha dado vía libre a acceso en formato digital a los códices que ellos tienen. Usted puede acceder a ellos. Si alguno de ustedes está interesado, al final del estudio me puede decir cuál es el enlace y yo con mucho gusto se lo voy a proporcionar. Estuve navegando toda la mañana, mi corazón se aceleró viendo los códices que tiene el Vaticano de toda la Biblia y han dado acceso libre a todo aquel que quiera verlos en la internet. Y también al mismo tiempo dan la opción de que usted pueda descargar esos códices en formato digital para que lo tenga en su computadora. Entonces, si alguno de ustedes quisiera tener ese enlace, con mucho gusto al final del estudio me puede decir y con mucho gusto yo se lo hago llegar a todos los que estén interesados. Como ustedes pueden ver aquí, en el Códice Sinaítico se escribía a 4 columnas y como pueden ver, cada columna está toda en letras mayúsculas, no tiene ningún signo de puntuación, porque eso no existía. ¿Cómo escribían? ¿Cómo escribieron los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento? Escribieron de corrido, sin separar una palabra de la otra. O el Códice Vaticano, como seguimos nosotros viendo aquí. Ustedes pueden observar ahí, hermanos, en la imagen que ven en pantalla, las líneas, todas en letra mayúscula. No existe inicial mayúscula y luego en minúscula, como se nos enseñó a nosotros a escribir en el colegio o en la escuela, que siempre que uno iba a iniciar un párrafo escribiendo, se iniciaba con mayúscula y luego continuaba leyendo, escribiendo en minúscula. Y teníamos que hacer uso de los signos de puntuación. Ustedes pueden ver aquí que eso no era utilizado en el primer siglo. No era utilizado durante los primeros 9 siglos. Eso no existía. Otro códice. Es más, mire, aquí pueden ustedes observar un fragmento del Códice Vaticano, del formato digital que permite el Vaticano acceder uno desde la computadora entrando a él. Este es uno que descargué esta mañana cuando estaba preparando la lección
y me llamó mucho la atención. Y pueden ver ustedes ahí a 3 columnas y todo escrito en letra mayúscula. Todas las frases van pegadas, no hay separación de palabra con palabra, ni ningún signo de puntuación. El Códice Alejandrino, la misma circunstancia, como pueden ustedes observar, todo escrito en letras mayúsculas y sin ningún signo de puntuación. El Códice Efraímico del año 400 después de Cristo. Ahí pueden ustedes observar, hermanos. El Códice de Beza, nuevamente la misma circunstancia, letras mayúsculas, no hay separación de una palabra con la otra y también están ausentes los signos de puntuación. El Códice Washingtoniano del año 450 después de Cristo contiene los 4 evangelios, Mateo, Juan, Lucas y Marcos. El Códice Claromontano, mayúscula. Ustedes pueden observar aquí que aparecen mencionados varios libros, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, etc. Todo en letra mayúscula. Hay unos datos que son importantes que nosotros tengamos en cuenta antes de yo continuar con el estudio, hermanos. Es probable que algunos de ustedes no lo sepan, pero si lo saben, perfecto, porque van a refrescar su memoria. Pero para aquellos que no lo saben, es de suprema importancia saber lo siguiente. Primero, para escribir se usaban solo las letras mayúsculas del alfabeto griego, sin signos de puntuación, y hasta no se separaban las palabras. Las letras mayúsculas comenzaron a usarse a partir del siglo IX, como asimismo la separación de las palabras. Las letras minúsculas, porque hasta ese entonces, hasta el siglo VIII, principios del IX, todo se escribía era en letras mayúsculas y sin signos de puntuación. Y como dice aquí el dato que les estoy compartiendo, fue a partir del siglo IX que empezaron a separarse las palabras que estaban en las frases. Porque hasta ese momento se escribía era de corrido. Segundo dato importante, la actual separación en capítulos, como nosotros la tenemos en la Biblia, fue introducida en Occidente por el cardenal Hugo en el siglo XIII después de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que antes, cuando se hacían copias de los manuscritos, todo se escribía junto. No es que llegaban al Evangelio de Mateo y decían capítulo 1, luego capítulo 2, luego capítulo 3. Eso no existía. Esa separación por capítulos se introdujo fue en el siglo XIII. Otro dato importante, la división en versículos es algo que se hizo fue a partir del siglo XVI por el tipógrafo francés Roberto Stefano. Eso quiere decir entonces, mis hermanos, que cuando nosotros decimos Mateo capítulo 1, versículo 10, o Romanos capítulo 9, versículo 25, eso no existía. Eso es después del siglo XVI. Como tenemos nosotros hoy en día dividida la Biblia en capítulos y versículos, eso no fue un beneficio del cual gozaron los antiguos. Eso es un beneficio de nosotros. Y se hizo fue con el propósito de permitir tener una mejor lectura de la Escritura. Entonces, la separación en capítulos se hace en el siglo XIII. La división en versículos a partir del siglo XVI. Y los signos de puntuación fueron introducidos después de la invención de la imprenta en el siglo XV. ¿Quién fue el que inventó la imprenta? Gutenberg, siglo XV. Antes de eso, no existían los signos de puntuación. La coma, los dos puntos, las comillas, el punto y coma, el punto aparte, el signo de admiración, el signo de interrogación. Eso no existía, hermanos. Fue cuando se inventa la imprenta que entonces se da el origen a los signos
de puntuación. ¿Dónde debería ser colocada la coma o los dos puntos en Lucas 23:43? No podemos nosotros determinarlo por medio de buscar una coma en el texto griego. En el griego antiguo no había signos de puntuación. Todas las palabras iban juntas sin ningún espacio entre ellas y se usaban todas las letras mayúsculas. Que quede eso claro, hermanos. Es importante que nosotros entendamos eso. Entonces, si la Reina Valera nos dice, Lucas 23:43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos aquí un signo de puntuación. Entonces Jesús le dijo, dos puntos. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Punto. Pero en la versión de los testigos de Jehová dice, y él le dijo, dos puntos. Verdaderamente te digo hoy, dos puntos, estarás conmigo en el paraíso. Punto. Si no existían los signos de puntuación, cuando Lucas escribió el pasaje que estamos nosotros considerando, si los signos de puntuación empiezan a existir es a partir del siglo XV, cuando se inventa la imprenta. Si no existían la separación entre versículos hasta el siglo XVI, si no existían la división por capítulos hasta el siglo IX, entonces, hermanos, ¿cuál de estas dos versiones tiene la puntuación correcta? Hay problema en el que puede decir alguno, nos hemos metido. ¿Cómo saber entonces cuál es la versión correcta en cuanto a Lucas 23:43? Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O Jesús le dijo, hoy, dos puntos, estarás conmigo en el paraíso, aludiendo a un futuro. Hermanos, esta es la primera parte de la lección. Mañana, si Dios lo permite, vamos a ver la segunda parte de este estudio, a fin de que nosotros analicemos esta situación en la que nos hallamos en este momento, con respecto a este versículo en particular. ¿Cuál es la versión que tiene la puntuación correcta? Si no existía los signos de puntuación cuando se escribió el Evangelio de Lucas o cuando se escribieron los manuscritos de todos los libros del Nuevo Testamento. Todo este sistema de división en capítulos, versículos, signos de puntuación, inicial mayúscula, minúsculas, todo empezó a desarrollarse, fue a partir del siglo IX después de Cristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a darnos un buen tiempito analizando esto, mis queridos hermanos. Y mañana están invitados para que continuemos con la segunda parte de esta lección a fin de tener claridad con respecto a qué fue lo que realmente el Señor Jesús le dijo al ladrón en la cruz. Si fue que ese día le hizo la promesa de que en un futuro estarían juntos en el paraíso, o si que ese día le estaba prometiendo que ese mismo día, apenas murieran, se iban a ir juntos para el paraíso. Recuerden que este material estará disponible en la página web de la Iglesia de Cristo en Villa María, como ustedes la pueden observar ahí al final de la pantalla, en la parte inferior izquierda de sus pantallas.